Y ahora vamos a hablar ya de la argumentación. La argumentación le sale al vendedor perfectamente siempre y cuando haya escuchado bien al cliente durante la fase anterior, es decir, cuando realizó el sondeo. ¿Por qué? Porque el sondeo le habrá permitido descubrir las necesidades reales que tiene el cliente. Bien, pues entonces vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cuántos argumentos tiene que dar el vendedor al cliente? Esta es una cuestión importante porque generalmente los vendedores, y cada día más, están muy bien preparados y dan multitud de argumentos al cliente para justificar la bondad de su oferta. Bien, es un error. Fíjense, es un error, sí, es un error. ¿Por qué? Porque cuando pretendemos que alguien tome una decisión sobre algo, no podemos ponerle en la cabeza más de 3 ítems, más de 3 puntos sobre los que decidir. ¿Por qué? Porque cuando tengo que decidir sobre algo, si me dan más de 3 elementos sobre los que decidir, me crean confusión. Entonces, usted tranquilo, ya tendremos tiempo de contarle más cosas al cliente. Pero en la argumentación, fíjese en esto. Le vamos a dar solamente 3 argumentos. ¿Cuáles van a ser? Pues, como usted está pensando, aquellas cuestiones, aquellos que se refieran a cuestiones que ha descubierto que interesan al cliente en la fase del sondeo. Bien, pues así, en resumen, tenemos 3 argumentos que vamos a dar al cliente y van a ser los 3 argumentos que elegimos en función de lo que él nos ha dicho antes durante el sondeo. Ahora vamos a ver qué estructura tiene un argumento. Un argumento se compone de 2 elementos. Por una parte, por una característica de la oferta que el vendedor llevó. Y por otra parte, de una ventaja o de un beneficio que se corresponden, que son consecuencia de esa característica. Pero solo hay estos 2 elementos. Por una parte, la característica y por otra parte, o la ventaja o el beneficio. No los dos, o la ventaja o el beneficio. Entonces un argumento se puede construir de 2 formas. Primera, con una característica de la oferta y con una ventaja que es consecuencia de esa característica. Segunda, con una característica de la oferta y con un beneficio que tiene para ese cliente esa característica. Fíjense que he utilizado una expresión con mucha intención para distinguir lo que es argumento con ventaja, con característica y ventaja, de lo que es argumento con característica y beneficio. Y la expresión que he utilizado es para ese cliente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando doy a un cliente un argumento con una característica y una ventaja, es porque el cliente o no me ha dicho nada o no he descubierto nada de alguna necesidad específica que tiene. En cuanto el cliente me haya explicado una necesidad específica, yo utilizo una característica de mi oferta y algo que se corresponde con eso que busca el cliente. Y eso ya no es una ventaja, es un beneficio. Piense en esto, que es de una enorme importancia, y aprenda a ofrecer al cliente, siempre que sea posible, argumentos con beneficios. ¿Por qué? Porque son mucho más contundentes que los argumentos que tienen solamente ventajas. Y la última cuestión que quiero explicarle en relación con los argumentos es la siguiente. Para que el cliente le entienda bien, tiene que expresar con claridad la característica de la oferta en primer lugar. Y cuando expresa la característica de la oferta, lo hace empleando la primera persona del singular o del plural. Mi producto tiene esto, nuestro producto tiene esto, nuestra empresa le ofrece, yo le ofrezco, etcétera, etcétera. Pero cuando pasa a explicar la ventaja que se corresponde a esa característica o el beneficio que se corresponde a esa característica, usted debe cambiar
la persona en la oración que emplee y emplear la segunda persona del singular o del plural. Es decir, debe hablar al cliente de usted, de su empresa, de su negocio, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Yo le ofrezco a usted un programa de formación de vendedores que tiene una característica. Por ejemplo, es un programa muy dinámico. Pero es una característica. Es un programa muy dinámico porque está hecho a base de ejercicios que son muy prácticos y que captan durante todo el rato la atención del cliente. Bien, si usted no me lo ha pedido antes, esto es una característica que da lugar a una ventaja. ¿Y la ventaja cuál es? Que los participantes en el programa aprenden mucho más porque están siempre atentos. Pero fíjese cómo lo digo. Lo digo de la siguiente manera. Nuestro programa le ofrece unos cursos, le ofrece una metodología muy dinámica y gracias a ella los participantes de su empresa podrán aprender a absorber mucho mejor los conocimientos que se les dan y los aprovecharán de cara a sus clientes muchísimo mejor, incrementando sus ventas. Yo le hablo al principio de mi característica y le hablo después de su ventaja. Esto es esencial. Hablar primero de mi característica y después de su ventaja hace que el cliente siempre permanezca atento. ¿Por qué? Porque el cliente realmente presta atención cuando oye que nosotros empleamos expresiones que se refieren a él, a tu empresa, a ti mismo cliente, a tus vendedores, a los vendedores de tu empresa, a los beneficios que vas a conseguir, etcétera, etcétera. Este juego de cambio de una persona, la primera persona del singular o del plural, a segunda persona del singular o del plural, llama mucho la atención del cliente y hace que le preste a usted siempre la mayor atención.